Hola, ¿qué tal? Continuamos con este video educativo en donde vamos a explicar el tema de la estimación de la demanda. Para ello vamos a analizar los métodos cuantitativos, específicamente el modelo de regresión múltiple, que en este caso viene siendo una extensión del modelo de regresión lineal, que fue el que abordamos en el video pasado. Veamos en qué consisten estos métodos y por qué, digamos, es una alternativa a los modelos de regresión lineal. Cuando aplicamos modelos de regresión lineal, siempre existe el riesgo de omitir variables que puedan resultar relevantes a la hora de explicar la variabilidad observada en la variable dependiente. Considere, por ejemplo, el esquema que aquí se presenta, en donde la cantidad demandada de un producto depende no solamente de la inversión en publicidad, sino depende de muchas otras variables. Por ejemplo, el ingreso del consumidor, el tamaño de la población, el precio de otros bienes, etc. Entonces, si nos quedamos con un modelo de regresión lineal simple, podríamos caer en el problema de sesgo por variables omitidas. Para resolverlo, vamos a plantear un modelo de regresión múltiple, que es un modelo que incluye a varias, digamos, a varias variables explicativas. De esta manera, el modelo de regresión múltiple, que sería una extensión al modelo de regresión lineal, ¿sí? Se le incluirían más regresores, es decir, más variables explicativas. Además de y y x1, podríamos incluir x2, x3, hasta xk variables, donde ahora hay k variables explicativas y k más 1 parámetros por explicar. En este caso, el modelo es lineal en los betas, es decir, en los coeficientes de regresión, que son los parámetros desconocidos de la población y que vamos a estimar con el uso de datos muestrales mediante el método de los mínimos cuadrados ordinarios para obtener justamente los valores estimados de los verdaderos datos poblacionales. Veamos entonces cómo lo podemos aplicar y cómo lo podemos interpretar. Entonces, este modelo de regresión lineal múltiple puede incluir tanto variables continuas como variables cualitativas. ¿A qué nos referimos con variables continuas? Bueno, un ejemplo de variables continuas son lo que acabamos de plantear, la inversión en publicidad, el precio, el ingreso, etc. En suma, una variable continua es aquella que puede tomar un número infinito de valores, entre dos valores cualesquiera, de una característica específica, ¿sí? Peso, edad, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de precio, que es una variable continua que puede adquirir una cantidad infinita de valores, podríamos decir un precio de 5, 5.2, 5.25, 20.2, etc. A eso nos referimos con variables continuas, aquellas que pueden adquirir un número infinito de valores. Y también se puede hacer uso de variables cualitativas. Estas son las llamadas variables binarias que adquieren valores de 0 y 1, en donde 1 es para diferenciar la presencia de un atributo y 0 la ausencia de este atributo. También se podrían aplicar para otro tipo de variables cualitativas, por ejemplo el género, en donde por ejemplo x igual a 1 podría indicar si es mujer y x igual a 0 si es hombre, o viceversa. ¿Cómo se interpretaría en este caso? ¿Cómo se interpretaría esta variable DOMI o variable cualitativa? Se interpreta como un efecto diferencial en la media, es decir, la diferencia que hay en la media de y, que es la variable dependiente, en la variable independiente cuando x es igual a 1, menos la media de y cuando x es igual a 0. Es decir, es el efecto diferencial de que x sea, siguiendo con el ejemplo, sea mujer o sea hombre, por ejemplo. ¿Y cómo interpretamos el primero? Bueno, este tendría la misma interpretación que explicamos en el modelo de regresión simple. Es decir, cómo cambia, en este caso, cómo cambia y ante un cambio en x, básicamente. Es decir, en otras palabras, es esta parte de aquí, la variable continua, es
¿Cómo cambia el valor de Y ante un cambio en una unidad de X? Veamos un ejemplo. Suponga que queremos explicar el precio del vino de alta gama en un mercado europeo. Y tenemos las siguientes variables, en donde Y es la variable dependiente, X y D son las variables explicativas. Y es el precio del vino, es una variable continua. En este caso, X es la antigüedad medida en años y D, que es una variable cualitativa, en donde D1 indica la presencia de la elaboración del vino con barricas de roble y 0 indica la ausencia de ese atributo, es decir, que no se elaboró con barricas de roble. Obviamente el mercado valora más un vino que es elaborado con barricas de roble y por ello hace una diferencia entre vinos fabricados o elaborados con barrica de roble de aquellos que no lo son. Podríamos, encontrar una serie de datos muestrales y plantear este modelo que viene aquí como ejemplo, en donde Y, el precio del vino, está en función de un término, del término beta 0, por ejemplo, que este se interpretaría como si X y D fueran 0, en promedio el precio de la botella de vino sería de 110 pesos. Más 25x1, donde x1 es la antigüedad medida en años, más 30d, en donde d puede adquirir un valor de 1 si es barrica de roble o 0 en caso contrario. Entonces, ¿cómo lo explicaríamos? La interpretación de estos regresores sería que por cada aumento en una unidad de X, el precio del vino tiende a aumentar 25 pesos. De la misma manera, cuando nosotros hacemos la interpretación de la variable cualitativa, si D adquiere el valor de 1, el precio del vino tiende a aumentar en 30. Y si D adquiere el valor de 0, pues 30 por 0 es 0. Entonces, no se le estaría sumando este valor de 30, debido a la ausencia de ese atributo, que en este caso es la barrica de roble. Entonces, así es como lo podríamos interpretar. A continuación vamos a ver un modelo de regresión múltiple, en donde vamos a tratar de estimar la cantidad demandada de un producto en función del precio de ese producto, del ingreso del consumidor, de la inversión en publicidad y del precio de la competencia. Entonces se pretende estimar la demanda de un producto a partir de una base de datos de 28 ciudades sobre el consumo, el cual va a estar medido en miles de unidades físicas, el precio que va a estar medido en pesos, el ingreso que va a estar dado digamos en miles de pesos, ingreso per cápita, la publicidad va a estar dada en millones y el precio de la competencia en pesos. Entonces a partir de esto tendríamos que vamos a mostrar cómo hacerlo en Excel, cómo hacer el modelo de regresión a partir de estos datos. Voy a abrir a continuación la tabla de Excel que nos muestra estos mismos datos que acabamos de ver, y lo que vamos a hacer es especificar un modelo de regresión. Para ello vamos a aplicar la fórmula. Para abrir fórmula en Excel es colocar el signo de igual. Nos vamos a ir a lo que es datos. ¿Sí? Nos vamos a datos y elegimos lo que es regresión. Le damos a aceptar. Y a continuación vamos a incluir el rango de Y, es decir, la variable dependiente, que sería la variable consumo, que es la variable que vamos a explicar. Y a continuación vamos a incluir en este lado todas las variables explicativas. Vamos a ponerle el signo de rótulos para indicarle al Excel que la primera fila es el nombre de la variable, y vamos a manejar un nivel de confianza del 95%. Esto en automático nos los va a abrir en una nueva hoja. Le vamos a aceptar.
Aquí tienen los resultados, ¿sí? Vamos a acomodar estas tablas para que se vea mejor, ¿sí? Vamos a recorrerle los decimales a únicamente 2. Para que se pueda leer mejor. Bueno, aquí tenemos este planteamiento de este modelo. Observen lo que es el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, que nos dice que también se ajusta al modelo. Si es bastante bueno, es de 0.94, muy cercano a 1. Y a continuación concentrémonos en el valor de los coeficientes y ver si tienen el signo esperado o no. Sí, estos mismos valores, esta misma tabla, la copié y la pegué en el PowerPoint. La vamos a presentar en el PowerPoint. Son los mismos datos. ¿Sí? Son los mismos datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver si tienen los signos correctos desde el punto de vista de la teoría económica. Por ejemplo, la primera variable, el precio. El coeficiente es negativo, lo cual coincide con lo que nos dice la teoría económica, en el sentido de que si aumenta el precio, disminuye la cantidad demandada y viceversa. Por lo tanto, la relación debe de ser negativa y efectivamente cumple. Por su parte, ¿qué relación podemos esperar entre ingreso y cantidad demandada? Podemos esperar una relación positiva. En este caso, tiene el signo esperado. Y lo mismo sucede con la publicidad, tiene también el signo esperado, es decir, porque si aumenta la inversión en publicidad, aumentarán la cantidad demandada. Y finalmente, ¿qué sucede con el precio de la competencia? Tiene una relación negativa, lo cual contradice a la teoría económica, toda vez que si aumenta el precio de la competencia, aumentará la cantidad demandada de nuestro producto. Entonces allí no coincide el signo, digamos, ahí hay una contradicción. Bueno, vamos a ver a continuación la probabilidad, es decir, ver si es significativo desde el punto de vista estadístico o no. Como hemos hecho un modelo con un nivel de confianza del 95%, si las variables presentan un valor superior a ese 0.05, entonces no sería significativa. Y si es menor, entonces sería significativo. Cuando vemos el precio, vemos que es menor a 0.05, por lo tanto resulta ser significativa. También pasa lo mismo con el ingreso y la publicidad. Ambos son estadísticamente significativos. Y con el precio de la competencia no es estadísticamente significativo, toda vez que es mayor a 0.05. Podemos también hacer este análisis para ver si los coeficientes son estadísticamente significativos o no con las pruebas de hipótesis. Si como es un nivel de confianza del 95%, nos vamos a preguntar, bueno, ¿incluye el 0? En el primer caso no lo incluye, en el caso del precio, tampoco en el ingreso, ni en la publicidad, pero sí lo incluye en el precio de la competencia. Entonces no sería significativo para el modelo. Y bueno, en este caso el valor de f es prácticamente cercano a 0, por lo cual el modelo es conjuntamente significativo. Sin embargo, vemos que una de estas variables explicativas no es estadísticamente significativa, por lo que tendríamos que eliminarla y tendríamos que hacer nuevamente la corrida únicamente con los valores precio, ingreso y publicidad. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces volvamos nuevamente a hacer el modelo, pero en este caso vamos a omitir la variable precio de la competencia, pues no resultó estadísticamente significativo. Nos vamos a datos, ¿sí? Análisis, y le damos regresión. Le damos a aceptar, colocamos lo que es la variable dependiente, que es el consumo, y a continuación colocamos
las variables explicativas, que sería precio, ingreso y publicidad únicamente. Le indicamos al Excel que en la primera fila es el nombre de la variable, es un rótulo. Y aquí en el nivel de confianza, además del 95% que nos da por default, vamos a ponerle el 99%. Y esto lo vamos a abrir en una nueva hoja. Le vamos a dar a aceptar. Aquí ya nos los dio el Excel, ya nos hizo la corrida. Lo importante de esto es saberlo interpretar. Saber interpretar estos datos. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el caso anterior. ¿Sí? En este caso, el coeficiente de determinación, el R cuadrado, que nos dice que tan bueno es la recta estimada, es del punto 94, lo cual es bastante bueno si consideramos que es cercano a 1. Y ahora bien, los coeficientes, vamos a ver si tienen el signo esperado. El precio tiene el signo esperado, toda vez que se aumenta el precio disminuye la cantidad demandada. Y hay una relación positiva entre ingreso y publicidad, tienen los signos correctos. Veamos ahora el p-valor, la probabilidad. ¿Todos ellos son menores a 0.05? Sí, por lo tanto son estadísticamente significativos. Incluso aquí el Excel nos da las pruebas al 99% y también nos los da al 95%. Por default siempre va a salir el 95%. Y podemos ver que estas son también estadísticamente significativas. Entonces, a partir de esto, ¿sí? Ya aquí tengo en el PowerPoint, tengo el nuevo modelo. Vamos a presentarlo. Este será el nuevo modelo que hemos estimado. Y a partir de esos datos podemos establecer el modelo, en donde Y es la cantidad demandada, que va a ser igual al valor del intercepto, que es 47.66, menos el valor beta, el beta 2, que sería 1.63, el beta 3, 0.76 y finalmente 0.38, en donde estas son las variables explicativas que acabamos de comentar, que es precio, X1, X2 es el ingreso y X3 es la publicidad. Suponga que se lanzará un nuevo producto en una ciudad y que el precio al cual se espera lanzarlo va a ser de 5 pesos. En esa ciudad el ingreso per cápita es de 30,000 pesos y la inversión en publicidad va a ser de 55 millones. ¿Cómo podemos estimar, cómo podemos calcular la demanda? Bueno, en este caso habría que sustituir estos valores en la ecuación que hemos estimado, es decir, aquí tendríamos que sustituir estos valores que hemos estimado. ¿Cuál será la demanda esperada? En este caso, sustituyendo valores, ¿sí? El valor de X1 es 5, el valor de X2 es 30 y el valor de X3 es 55. A la hora de resolver este ejercicio podemos ver que la demanda esperada con estos valores de X1, X2 y X3 será de 83.2 miles de unidades. Esa sería la forma de estimar la demanda en un modelo de regresión múltiple, ¿sí? Es simplemente sustituyendo estos valores en el modelo que acabamos de estimar. Pues muy bien, espero que este video haya sido de utilidad. En el próximo vamos a explicar un par de métodos más para estimar la demanda.